Bueno, muy bien. Inicio de semana, estamos en la 99.9. El cielo progresivamente se ha ido cubriendo en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. En principio, en el día de ayer había una alerta meteorológica que me pareció muy extremo para el día de hoy. Lo revisé ahora hace minutos. Todo indica que tendremos probabilidad de lluvias durante buena parte de la jornada y se mantendrán estas temperaturas altas. Estamos con 20 grados 6 décimos a esta hora de inicio de este encuentro en la 99.9. A ver, en orden y como para... Es impresionante el damero de temas que hay. Pero voy a empezar por la ceremonia de los Oscars. Entre otras cosas porque Conan O'Brien hizo parte de la presentación en español. Se refirió justamente a España, pero también se refirió específicamente a la República Argentina para sorpresa de muchos e inclusive veo para enorme sorpresa de muchos colegas, tanto ayer por la noche como en la mañana del día de hoy. ¿Por qué la cita a la Argentina? Bueno, muy probablemente tenga que ver con el hecho de que Conan O'Brien estuvo en Argentina en 2024 en el contexto de la realización de un capítulo que tiene que ver con una serie de documentales que él llevó adelante y que se han emitido por un canal de streaming básicamente en Estados Unidos. O'Brien estuvo en 2024 casi 3 semanas en la República Argentina, hizo una recorrida muy importante. Entre otras cuestiones de muy buen gusto se le puede ver en el gasómetro vistiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Hay un mural que lo muestra junto a Messi y al Papa Bergoglio allí en La Boca. Quizás muchísima gente que pasa por allí y ve el mural no entiende quién es el pelirrojo alto que tiene sus manos sobre los hombros de Messi y de Bergoglio. Conan O'Brien es un tipo realmente muy particular, fue por muchos años el guionista de Los Simpson. Ha llevado adelante con mucho éxito su show Conan O'Brien. Alguna vez he llevado casi de las narices por mi hijo Francisco, estuvimos en una edición del programa de Conan O'Brien, en la grabación, porque el programa se grababa. Y cuando preguntaron de dónde venía la gente y Frank gritó en voz muy alta de Argentina, él dedicó cálidas palabras. Van a saber cómo viene la conexión, me parece que es anterior a su presencia en el país. Quizás las raíces irlandesas tengan algo que ver en toda esa historia. Dicho esto, como pintura de color, es obvio que hay una profunda degradación en el criterio de la academia al respecto de lo que es un buen film y merecedor del Oscar. Verdaderamente la película de DiCaprio, Una batalla cada día, me pareció una película aburrida, menor y llena de cliché de la década del 70. No termino de entenderlo. Me costó verla entera realmente. Esa película, y bueno, ¿y cuándo empieza esto? ¿No? Toda una cosa, la verdad, no termina de entenderse. Historia de un grupo de anarquistas que están en contra del sistema capitalista, una especie de pedorreo intelectual que hay ahí alrededor de eso. Y la verdad que no es la transmisión de algún buen ejemplo. Todo eso en el contexto de un operativo de mega seguridad, afortunadamente no pasó absolutamente nada, en el contexto de lo que está ocurriendo. Una vez más, el actor español Javier Bardem vuelve con su tufillo pedorro a hablar de la libertad de Palestina, por supuesto uno más de estos que son rabanitos, ¿no? Rojos por afuera, muy blanquitos por adentro, ricos, millonarios, haciendo aspavientos de interés por la suerte de los pueblos. En el contexto de lo que sí efectivamente ocurre, las guerras continúan. ¿Y por qué hablo en plural? Bueno, porque amén de la situación que hay sobre Irán, la continuidad de los enfrentamientos de Israel para terminar con Hezbollah en el territorio del Líbano, la situación en la frontera de Afganistán y Pakistán, si bien en este momento no hay combate, sigue siendo tensa, y en la mañana del día de hoy, madrugada, no, noche todavía para nosotros, drones Yahed fueron derribados sobre la plaza del Maidán, en la ciudad de Kiev, en Ucrania, ¿no? Al margen de eso, la autoridad militar ucraniana ha señalado que de 101 misiles y drones lanzados en las últimas horas por los rusos
sobre Ucrania, todos han sido derribados, lo que constituye un extraordinario éxito, por cierto que lo es. Por otro lado, y en ese contexto de guerra, Donald Trump ha hecho una mención diciendo que si los gobiernos europeos no se comprometen a la protección del paso por el estrecho de Hormuz, es probable que esto lleve a la disolución de la OTAN. Esto es una cosa que increíblemente, extrañamente, la inteligencia que se puso al servicio de estas acciones para llevar esta guerra contra Irán no tuvo en cuenta. Evidentemente hay muchas cosas que no han tenido en cuenta. Ya van varios días que dicen que, bueno, que Irán está agotado, que no tiene misilística, sin embargo, los habitantes de Israel llevan ya semanas privados de su sueño, en algo que, bueno, que es, obviamente, están en una guerra, pero en un esquema que hace que estos tipos sigan teniendo capacidad, aunque mucho de lo que se venía lanzando se hacía desde territorio del Líbano por su proxy Hezbollah, ¿no? En medio de todo eso, se conoció ayer un video en donde se le ve al primer ministro Bibi Netanyahu entrando a una cafetería en Jerusalén. Allí pide un café, se da vuelta, mira hacia la cámara y dice: ¿ves esta mano? Tengo 5 dedos. Cambia de mano y dice: ¿ves esta otra? Tengo también los 5 dedos. ¿Por qué? Bueno, porque había corrido un video hecho con inteligencia artificial que daba a entender que un impacto de un misil iraní no lo había matado, pero lo había dejado seriamente lastimado. El video tiene un capítulo conexo, hay un breve segundo donde se ve a la chica, que es la cajera del lugar donde él va, mirarlo con mucha atención y sonreír. Bueno, el rostro de esa niña se ha vuelto tanto o más viral que el propio video hecho para dar una respuesta política en términos de propaganda en el contexto de una guerra. Dicho esto como introducción, tenemos de lo nuestro, por supuesto, hay para hacer un dulce de leche bastante amargo y espeso. El fin de semana ha sido un repicar de tambores alrededor de la cuestión del famoso tema del proyecto Libra, en donde Clarín y Nación, ambos a una como en Fuente Ovejuna, insisten en dar sesgo de certividad a algo que está en entretelas muy grandes y que jurídicamente no constituye prueba de nada. Acá voy a hacer una mención. Hay un conjunto de personas, algunas de ellas muy respetadas por décadas, muy inteligentes. Alejandro Rosichner es uno de ellos. Martín Barsaski, después tenemos un video con una explicitación de Barsaski que vamos a compartir. Muchos otros que tienen una posición acérrima de defensa del gobierno de Milei. Por lo tanto, a Milei no le faltan defensores, no me necesitan a mí, y no lo soy en términos de la política. Me gusta hacerlo sí en términos de la explicitación de los hechos. El viernes próximo pasado hice un planteo, un intento de abordaje de dos grandes temas: la cuestión del impacto de lo que está pasando en Medio Oriente, la suba del barril de petróleo, el impacto de esa suba del barril de petróleo sobre la República Argentina, las características que esto tiene, y asimismo la cuestión al respecto del tema del precio de la carne, que siempre es un tema en Argentina. Por la tarde, de alguien que recientemente comparte este espacio, me dejan un mensaje y me dice: ay, José Luis, no te quemes, no defiendas. Yo no defiendo nada, yo explico lo que ocurre. Después, y lo explico según mi leal saber y entender, buscando información, recabando datos, etc. A mí me resultaría bastante más fácil abrir este espacio de radio o hacer este espacio de radio en estos tonos como los hacen mis compañeros, muchos de mis colegas de Capital. Realmente estoy sumamente preocupado por el sufrimiento de la gente. Es tremendo, es tremendo. Verdaderamente le pedimos al gobierno que sea piadoso, que comprenda, que ponga precios máximos a la carne, precios máximos al combustible, y que realmente piense en los que menos tienen. Esto hay todos los días, de todo lo dicen de distintos tonos, algunos son más inteligentes, otros son más chuscos, más o menos. La verdad, la situación de la Argentina es una situación compleja, como ha sido en los últimos 70 años, con diferenciales. Hoy, por ejemplo, en un artículo que arranca con infinita mala leche, porque ya desde el título arranca con infinita mala leche, que lleva por título La maldición holandesa,
Se refiere a eventos ocurridos en Holanda en el siglo XVI, cuando la bolsa de Ámsterdam había creado un círculo de riqueza a través del negocio del café. Los holandeses habían logrado ser, digamos, prácticamente monopólicos en el manejo del precio del café para toda Europa. El café había creado un impacto en todas las comunidades europeas de características notables. Los europeos no conocían el café. Esto comienza a expandirse cuando se van armando las grandes rutas del colonialismo, que fue la primera globalización que conoció la humanidad. Provocó una situación que fue de artificio en artificio de carácter económico hasta que causa después una depresión económica fenomenal. Ya titular la maldición holandesa, realmente hay que tener mucha mala leche. Después, cuando abundás en el artículo, termina diciendo lo que es obvio y que más de una vez les he planteado aquí. Argentina tiene una situación excepcional, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en su momento en 1973, cuando luego de la guerra de Yom Kippur se produce el embargo petrolero árabe. El barril de petróleo que tenía el Arabian Light, que era el predominante en aquellos años, $8 por barril, salta a $22 por barril. Esto después provoca el fenómeno de los llamados petrodólares. Los petrodólares terminan circulando por la economía de Estados Unidos, manejados por la gran banca de aquellos años, fundamentalmente la gran acción en esos años de política e ideología de la Fundación Rockefeller. Aparece el dólar barato en el planeta. Muchos países, cientos de países, corridos por los grandes banqueros que tenían un excedente de dólares y los tenían que colocar, tomaron dinero. Tomaron dólares, Argentina fue uno de ellos, Polonia fue otro, naciones que estuvieron 25 años después intentando resolver el tema del pago de esos créditos. Eso hizo que la izquierda hiciera crecer el fenómeno o la idea de la lucha contra la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estamos completamente en otra situación. La pregunta es, la inflación de 2 puntos y pico, cerca de 3 puntos, ¿llegó para quedarse? Bueno, probablemente durante este primer semestre sí. Y el dólar de valor bajo, ¿llegó para quedarse? Y es para entender que sí. Sobre eso hay que empezar a construir decisiones económicas. Después vienen los que estamos prisioneros de la situación, digamos, los que no podemos modificar esas situaciones económicas. Estoy hablando, por ejemplo, de las personas que tienen una jubilación o una pensión. Estoy hablando de aquellos que tienen y dependen de PAMI y que PAMI no está cumpliendo por razones que nadie explica y se están cortando servicios. Estamos pensando en aquellos que a lo mejor habían incorporado a su vida una rutina de viajes continuos, los que tenían incorporado que vivir bien es todos los años poder hacer un viaje al exterior, etcétera, etcétera, y hoy tienen que resignificarse económicamente. Están pasando enorme cantidad de cosas. Por otro lado, hay un proceso en marcha que va a comenzar a ser muy fuerte, muy ostensiblemente fuerte, en 3-4 meses más, en donde la multiplicidad de creación de empleos va a llevar a otro tipo de decisiones, probablemente a preguntarnos, mirarnos y decirnos, ¿y me tengo que quedar acá o voy a donde está el empleo? ¿No? Un gran tema con una gran decisión. Y están los que hoy tienen una tarea y de pronto esa tarea ya está siendo reemplazada por la inteligencia artificial, y es preguntarse, ¿y entonces qué hago? Esto que yo estaba haciendo, y esto que yo estaba haciendo ya no hace falta. Ya hay un sistema que me reemplaza. ¿Es nuevo esto de que los sistemas reemplacen el trabajo? Y miren, no es nuevo. Yo quisiera señalar que nosotros iniciamos el proceso de automatización de esta estación de radio en 1998. Y han pasado muchas cosas. Y la puesta en el aire de una radio en el día de hoy no es lo que era hasta hace unos años. Si bien hay radios que siguen funcionando con ese modelo antiguo, muy antiguo, en donde no se termina de entender que hay que ir a un proceso de racionalización de costos, ordenamiento de variables, etcétera, etcétera, etcétera. No la tenemos fácil, nunca diré desde aquí que la tenemos fácil. Sí digo que tenemos que tratar de entender, para un mejor transitar nuestro, cuál es el contexto real de lo que ocurre en cada caso. Para la persona que me decía o me aconsejaba que yo no me queme, quiero decirle que cuando comenzaron los llamados juicios por la verdad, siempre dije que eran por alguna verdad
que era la manipulación de la historia y que en muchos casos solo buscaban venganza. Así que imagínense que si no me arredré con eso, menos me voy a arredrar en buscar dar los datos serios, ciertos y concretos al respecto de la cuestión de precio, valor y razón de precio y valor hoy en la República Argentina. Brevemente cito, después lo ampliaré. Bueno, gran triunfo de la Cámpora en Mar del Plata en la puja por el control del PJ, enorme derrota de dos payasos sin destino, que son Kicillof y Pulti. Pulti le había prometido, haciendo una lista, la lista del geriátrico en realidad, ¿no? Vacante, Garibotto, Daniel Rodríguez, una cosa, un desfile de losers absolutamente impresionante. Son Gerard Porredón es uno de 4 distritos en donde hubo interna por falta de acuerdos entre los sectores del PJ y en donde el gobernador perdió. Acá perdió y perdió. No eran pocos los que, mirando desde afuera y desde el piso, digamos, se planteaban o se preguntaban qué pasaría si la lista que encabezaba la peronista Donzelli, ¿se acuerdan de Donzelli durante la pandemia? Cuando defendía sine die el encierro y el no dar clases. ¿Se acuerdan de eso de Donzelli? Adriana Donzelli, secretaria general del SADOP, militante por el no demos clases. Bueno, la quisilofista Donzelli encabezó una lista, que insisto, integrada por perdedores históricos, que han perdido nuevamente, en donde además fracasa el primer intento de uno de los peores exintendentes de Mar del Plata de instalarse sobre un piso para volver a pujar en 2027 por la conducción de esta ciudad. No es una mala noticia, muy por el contrario. Gris a la mañana de Mar del Plata. Continuamos.